que hay varios mitos en torno a la anestesia que nos provocan algunas personas miedo, algunas personas dudas, pero es un gran descubrimiento para realizar cirugías. Vamos a conocer un caso en donde la anestesia fue la protagonista de esta historia. Adelante. Día y noche, Lucrecia, originaria de la provincia de Neuquén, en Argentina, padece un dolor insoportable en la mitad inferior de su cuerpo. Lo que tiene es incurable. Sin embargo, por amor a sus hijas, se levanta de la cama y trata de llevar una vida normal. Su enfermedad viene de una inflamación del aracnoides, una membrana que protege la médula espinal. Inflamación que fue provocada por la anestesia epidural durante una cesárea. Todo comenzó en 2010. Era su segundo embarazo y deseaba un parto natural. No obstante, como Lucrecia no dilataba, la doctora determinó que se realizaría una cesárea. Cuando le aplicaron la anestesia, Lucrecia recuerda haberse sentido mal. No podía respirar. Lo último que recuerda es una voz que ordenó que la durmieran. Tras el parto, el anestesiólogo y la ginecóloga le explicaron que la aguja había pasado una membrana, sin decirle que podía ser grave. Lucrecia se fue de alta del hospital condenada a una vida de dolor. Comenzó a sentir un hormigueo en las piernas y lo relacionó al cansancio. A los 2 meses empezó a caerse sin motivos, así que decidió consultar a un médico, quien sospechó que tenía aracnoiditis, confirmándolo después de unos estudios. Una enfermedad que deja a la mayoría en silla de ruedas. Desde aquel día que la inyectaron, sus problemas han ido en aumento. A Lucrecia se le han formado quistes en los órganos afectados y tiene un dolor igual al de un cáncer de nivel 4. Condición que debería tenerla inmovilizada, pero su fuerza de voluntad le permite caminar lento con el apoyo de bastones. ¿Negligencia médica? ¿Cuáles son los mitos y realidades sobre la anestesia? ¡Wow! La anestesia ha sido siempre una de las mayores preocupaciones a la hora de entrar a cualquier procedimiento quirúrgico. El miedo surge de una terrible pregunta. ¿Voy a despertar de la anestesia? ¿Me voy a quedar ahí? Actualmente el riesgo es mínimo, pues se ha avanzado muchísimo el desarrollo de medicamentos efectivos y además de esto, seguros. Así que sobre la mesa vamos a hablar de los mitos y acerca de las realidades de la anestesia. Por supuesto está con nosotros el señor Pepe Bandera, nuestro médico de cabecera, al igual que Yuli Salomón. Salomón. Y tenemos como invitado también al anestesiólogo Andrés Loaiza. Bienvenido, Andrés. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tan peligroso puede ser o no una anestesia? Yo creo que lo primero que nada es que hay que romper ese mito. El anestesiólogo, y me vas a corregir, es igual de importante que el cirujano. Y todo el mundo hemos crecido en que se quedó en la anestesia. ¿Cuánta gente has visto, neta, que se queda en la anestesia? Que hay mucho control ahora, ¿no? Oye, al contrario, a mí llegan y me dicen, por favor, opérame, porque se siente tan rico la anestesia que todo el mundo quiere, ¿sí o no, Andrés? Sí, pero pues desde que llegué al estudio ya por lo menos 3 o 4 personas me han mirado y me dicen, ¿qué es anestesiólogo? Sí. Uy, usted me da miedo. De verdad. Sí, hay mucha gente que... Tendría que ser al revés, ¿no? Sí. Porque gracias a mí no vas a sentir dolor. Pero sin embargo, existe gente que es alérgico a la anestesia. ¿Mito o realidad? Es muy raro. En una sola anestesia se administran una serie de medicamentos diferentes y cada uno de estos medicamentos sirven para cosas diferentes. No es un solo medicamento. La gente piensa, ponme el cóctel o ponme el medicamento. No es así, es una serie, es una combinación de medicamentos. Todos los administramos dependiendo del peso del paciente, dependiendo de la estatura, de la edad del paciente. Entonces es muy raro que alguien sea alérgico a la anestesia. Pero sí, hay quien es más sensible, ¿no? Yo lo digo por que mí, te iba por a decir, ejemplo. sí hay gente que requiere de menos dosis y que ya se pone una jarra así durísima, o hay gente que le da, por ejemplo, comezón o algún efecto adverso que pueden estarte administrando durante el proceso de la anestesia. A mí me dijeron hace mucho que yo era alérgico a la anestesia aquí en un hospital porque me hicieron unos estudios, tuve un accidente en la moto y me tenían que hacer unos estudios y el estudio duraba 1 hora nada más, entonces me pusieron la anestesia pues para esa hora
y me aventé casi 9 horas dormido, pero no me podían despertar. De hecho, me inyectaron otras cosas y ya el doctor me despertaron con hielo en la nuca, dándome unas cachetadas. Me levanté del hospital y me fui y me sacaron 2 enfermeros como si estuviera borracho y me dormí toda la noche en mi casa. Pero eso no es alergia, eso es una hipersensibilidad. Pero ahí te va, yo creo que una cosa que acaba de decir es súper importante. La anestesia no es una. Hay diferentes anestesias, hay diferentes tipos de medicamentos. ¿Qué tipo de anestesia existe? Hay anestesia, bueno, que ahorita nos explique él, pero por ejemplo, vimos en el reportaje que le dieron a alguien un bloqueo. ¿Puedes explicar lo que es un bloqueo? El bloqueo es parte de la anestesia, me adelanto un poquito, hay anestesia general, así muy en resumen, y anestesia regional. La anestesia regional puede ser desde la anestesia local que te pone el dentista, por ejemplo, o también pueden ser los bloqueos como el del caso, ¿no? Entonces, en este caso se utiliza una aguja especial, ¿sí? Y se coloca esta aguja, después de limpiar muy bien la zona, se coloca en un espacio que se llama el espacio peridural, ¿no? Puedes usar el espacio peridural o un poquito más adentro el espacio subdural o subaracnoideo. Ay, qué miedo. En uno de estos espacios depositas un anestésico. Esa la gente la conoce como la raquia. Es la que se usa para anestesiar cuando van a tener un bebé y van a hacer una cesárea. Pero ¿por qué dicen que es más peligroso? Yo lo oí hasta voz de doctores, perdón, que a un doctor lo iban a operar, amigo de nosotros, y él dijo, a mí no me ponen local. Él siendo doctor, No, pero seguramente porque quería el beneficio, porque cuando tú te ponen local, estás despierto. O sea, nada más se te va a dormir una región. Entonces tú estás escuchando todo lo de la cirugía. O sea, a lo mejor él no se quería enterar. Pero ¿qué tanto es elección del paciente? No puede ser una elección del paciente, ¿no? Sí se pueden utilizar inclusive ambas en una, pero exclusivamente en el embarazo. Aquí hay que desmitificar, porque muchas mujeres dicen, no, me voy a quedar paralítica o va a pasar la anestesia al bebé. Y yo sí quiero aclarar que un bloqueo es totalmente seguro, porque puedes tener un parto sin dolor. Claro, hay etapas en el trabajo de parto que tú puedes aplicar un bloqueo para que ella se la pase mejor y no va a perder la capacidad de empujo. Pero el bebé sí ¿cómo no? Pero sería muy natural Luzma, que el bebé medio sienta. No, eso no, eso si es estás un conectado mito. A nivel sangre, no todavía estás conectado. Yo te voy a platicar. El bebé solamente va a tener un contacto en tu sangre cuando nace. Lo acaba de decir el doctor, el bloqueo es para ti y es regional tuyo. El bebé no tiene ningún efecto. Pero si nos tomamos unas chelas y les llega al bebé, ¿cómo no le va a llegar la anestesia? A menos de que te anestesien general. Si fuera general, sí le llega a tu bebé. Cuando tú tienes una urgencia y te anestesian general, claro que tienes 4 minutos para sacar ese bebé. Porque le va a pasar toda esa anestesia al bebé y los bebitos nacen dormidos. Sí hay ocasiones en las que tenemos que hacer eso. Pero eso es súper claro, importante que lo digas, porque si es anestesia general, como dicen que te duermen, como cuando te van a operar del corazón o algo por el estilo, es totalmente diferente a que te bloqueen solo una área. Por ejemplo, si voy a que me corté el dedo con una sierra, me pueden bloquear el brazo, ¿verdad? Sí, perfectamente, claro, sin ningún problema, y eso es anestesia. Y hay otro tipo de anestesia, que es la sedación, que también es importante que hablemos de ella, que es cuando te dan como un tequilita, varios, que tú estás consciente. Es rico, ¿eh? Es delicioso. A mí me lo han hecho, y estás tú ido, no te das cuenta de lo que está pasando y el doctor puede trabajar. La anestesia es beneficiosa para el paciente, que no va a sentir nada, y para nosotros los médicos, claro, que el paciente no esté peleando ni moviéndose. Pero ahora, la anestesia, bueno, a lo mejor me pasó a mí, más bien, sí me pasó a mí, deprime, ¿verdad? O sea, después de que ya pasó el procedimiento, después de la operación, 1 o 2 días después, algo sucede. ¿Pero fue en tu internamente. parto o en qué fue? No, cuando me operaron el corazón. Okay. Después de unos días, ¿te deprimes? O era la misma situación. Acuérdate que eres un ser humano completo, Pau. ¿Qué tal si ya traías una situación de estrés horrible? Te iban a operar el corazón y después ya pasó. Es como después de que pasó el... ¿No pasa algo químicamente? ¿Es verdad que la anestesia la elimina rápido? Sobre todo los medicamentos que tenemos, con los que contamos hoy en día, se eliminan rapidísimo del cuerpo humano. Y la verdad es que es raro que te produzcan ese tipo de efectos. La anestesia pues ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 40 años. Entonces, los medicamentos que utilizamos hoy en día son extremadamente nobles. Y por decir algo, la mayoría de cirugías que se hacen de manera ambulatoria en cualquier hospital del mundo se hacen bajo anestesia
general, o sea, ese mismo día el paciente se puede ir para la casa y se puede ir a comer y a veces hasta a tomarse una copa de vino a su casa o algo ¿Cuáles así. son las características que se fija el doctor para saber cuánta es la dosis para cada quien? ¿Simplemente es el peso o el son peso, más características? la estatura, ¿Lo que va a durar la operación? dependiendo del tipo de cirugía es muy importante, no es lo mismo la profundidad anestésica, así la llamamos, para una cirugía de corazón o para una cirugía de cráneo, de cerebro, que para un apéndice, por ejemplo. Oye, ¿no? Andrés, y siempre Entonces, he querido saber, cuando ustedes hacen una operación, por ejemplo, llegas, me imagino que le pones la inyección, no sé cuál es el procedimiento. ¿Tú qué haces ahí todo el tiempo? ¿Estás checando el monitor todo el tiempo? Corazón y todo, o sea, ¿no? ¿Qué presión? todo el tiempo. Estás vigilando. Tú estás entrenado además para estar platicando con alguien sin dejar de mirar el monitor, sin dejar de vigilar al paciente. Diles qué monitorizan, qué es lo que se fija, qué se está monitorizando, qué es lo que ustedes ven. Hoy en día, así como lo básico, es estar monitorizando la actividad cardíaca a través de un electrocardiograma constante, o sea, en tiempo real lo estás viendo. Además de eso, estás tomando la presión arterial cada 3, cada 5, cada 10 minutos, lo que el paciente requiera. Aparte de esto, estamos monitorizando los gases del paciente. ¿Cuáles son los gases? Suena feo, pero me refiero al oxígeno, ¿sí? Al oxígeno que le entra al paciente, el dióxido de carbono que sale del paciente, no los gases cómo está que hablamos saturando. el otro día. Sí, porque si no, imagínate. Qué oso. Más veces con Andrés a las cirugías y también nos monitoriza la música, porque también ellos funcionan como para calmar a nosotros como cirujanos, porque a veces los cirujanos estamos así como, y siempre el anestesiólogo es tu mano derecha. O sea, siempre es como el que, ver, relájate, no a todos los bronca. a fuerza, o sea, no hay nadie que diga es que a mí no me hace. Totalmente falso. Por ejemplo, en el caso de un bloqueo, si un paciente, si el bloqueo no pega, fue porque fue mal colocado, o sea, quedó no en le dio otra parte. En el nervio perfecto. No, sí, en el espacio perfecto. A veces se puede quedar en la grasita, la dosis anestésica, no pasa nada, simplemente que no pegó el Oye, bloqueo. yo sí cabe aclarar, por ejemplo, para el caso Andrés, perdón que te interrumpa, esto es un procedimiento a ciegas, o sea, no es un procedimiento el del bloqueo, o sea, está hablando del caso, por eso decía, van a meter una aguja y evidentemente si eres más gordita, menos gordita, y si tú sientes el espacio entre vértebra y vértebra, vas a poder colocar la aguja mejor, pero a veces esto es como de una cierta técnica o feeling, o no sé cómo explicarlo, entrenamiento y sensibilidad, en donde si se pasan tantitito, sí puede llegar a tocar una capita que cubre todo, que se llama la dura madre. Y luego les puede dar mucho, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Ahora sí que en la madre. En la madre. Dura madre. ¿No? Pero es raro y aparte hay manejo también, porque lo que estamos buscando aquí es romper ese mito de la anestesia. Me tocan muchos pacientes que me dicen, dígale al anestesiólogo que solo me ponga poquito, no, si no es una cuba, no, se pone lo necesario para cada paciente. Hay unos que requieren más, quienes requieren más, gente que bebe mucho, drogadictos, gente que metaboliza muy rápido, fumadores requieren mucho más dosis de anestesia que gente son que menos sensibles ya. pues está más, tocan más resistente. Son más tolerantes. Ya regresas más fácil de la anestesia, ¿no? También ya hay medicamentos que te hacen regresar más fácil. Antes tengo entendido que tardabas un proceso más largo, ¿no? Sí, pero ya hay como revertidores. O sea, haz de cuenta, te dan un relajante, ¿no? Muscular, y tú puedes revertir ese efecto con otro medicamento. Sin embargo, en general, la mayoría de los anestesiólogos tratamos de no revertir, sino de que el paciente regrese por sí solo. Ese por sí solo pueden ser entre 3 a 5 minutos, en realidad. ¿Cuánto muy tiempo poquito. puede pasar anestesiado un paciente? Lo máximo en una operación súper lo que sea, la cirugía más larga que yo he tenido en mi vida, que fue hace muchos años ya, fue una cirugía de cráneo muy grande, duró 27 horas. 27 horas. Éramos Obviamente 3 anestesiólogos. Claro. Éramos 3 anestesiólogos que nos íbamos. Vamos, estábamos la mayor parte de los 3, pero en algún momento en la noche tuve que dormir 2 horas, regresas. Claro. Entonces, en realidad, ¿cuánto tiempo puedes permanecer anestesiado? Mucho. No, mucho, bueno, mucho, Andrés, y las confesiones que debes de escuchar también, ¿no? ¿Qué Porque tal? con Es la que todo el anestesia... mundo se pone ¿Qué es lo más chistoso que te han dicho durante A mí me sacaron la sopa en la anestesia? última. A mí la también. verdad, Más simpático. solito. Pero Sí, que no, ahora ¿qué sí que es? es el borracho, el niño y el anestesiado dicen la verdad. Dicen ¿no? la verdad. Siempre. Cuando a mí me operaron y desperté, todos los doctores me decían, ay, Paulina. Pero ¿por qué que te Te sueltas? desfrontalizas y sueltas todas las Pero los Pero doctores
te empiezan a preguntar. desinhibe. Sí, no. Te voy a decir, yo la última vez que me iban a hacer un estudio que no tiene nada que ver con la boca, dije, pónganme una boquilla amarrada como de Aníbal el caníbal, Aníbal Lecter, para no sí. poder decir nada. Sí. Ay, qué interesante. Qué tema tan... De verdad, de pronto lo vemos tan lejano y son unos mundos muy diferentes lo de los doctores. Los admiramos muchísimo. Sí, muchas Podríamos gracias. seguir esta mesa por horas. Y siempre que hay un doctor en la mesa, ¿a poco no todo el mundo Claro. lo bombardea con Sí, preguntas? por supuesto. ¿no? Oye, y Les la debe pasar consulta, mucho. queremos consulta gratis. Sí, sí, sí. Andrés, la Desde verdad. luego. Pero es Tan bueno saber, importante, claro tan que importante el cirujano Sí. como el el anestesiólogo. Tienen que ir trabajando sí o sí de la mano durante toda la cirugía. Exacto. Y no tenerle Ahí. miedo a la anestesia. Ah, no, hay quien la Que te dé ama. más miedo, imagínate. Con locura y corazón pasión. abierto Más, sin si me quieres anestesia. anestesiar ratito, yo coopero. Frecuentemente muchísimas. le preguntan a uno si es muy difícil dormir a alguien. Dicen, no, dormir no, yo cobro no por dormir, sino por despertar. Ese es el punto. Claro. Wow. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Andrés. Pepe, gracias. Sí, sí, sí.